Muchísimas gracias, buenas noches. A nombre de la misión de la Orden del Aquarius, me es grato agradecer la presencia del reverendo licenciado en psicología Agustín Alcacena, de cuyos merecimientos académicos ustedes ya se pudieron enterar en la convocatoria que hicimos para esta charla, de la cual no tengo ninguna duda será del todo enriquecedora. El licenciado en psicología Agustín Alcacena es de una dilatada experiencia académica y dije ya, agradezco su presencia. Eh, eh, Confío en que los conceptos vertidos sean de enorme utilidad para todos nosotros y ojalá todos tengamos muchas preguntas para que aprovechemos la estancia de nuestro reverendo Gagpa, licenciado en psicología, Agustín Alcacena, de tal suerte que bienvenido una vez más, reverendo, es tu auditorio. Gracias una vez más. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias a todos los que están presentes. Vamos a compartir este tema, que es cómo manejar el miedo, el estrés e incertidumbre a través de alternativas naturales. Miren. Voy a estar pasando las diapositivas. Me dicen, por favor, si no logran verlas. Creo que sí se ve la siguiente, ¿verdad? Sí, sí se ve la segunda. Bien, entonces voy sí. a apagar mi micrófono. Dice, cuando te preguntes para qué en vez de por qué, las cosas positivas pasan y van a empezar a cambiar. Generalmente estamos acostumbrados a sentirnos culpables de muchas acciones que nos van sucediendo en la vida y entonces vamos preguntando esto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando cambias ese paradigma que tienes aquí en el cerebro y empiezas a ver que lo que te ocurre es por una simple y sencilla razón de enseñarte a ver más allá de lo que hay, de lo que tú eres capaz de ver, entonces las cosas empiezan a cambiar. Simplemente cambiar el paradigma mental es importante porque te cambia el panorama del destino, te cambia lo que está ocurriendo en ese momento. Puede hacer que la acción no te cambie, pero sí la forma en la que tú vas a responder ante él, que eso es lo importante, porque los eventos van a seguir ocurriendo, siempre ocurren eventos, pero cuando te preguntas ¿para qué te ocurre? Entonces la respuesta es diferente. Dejas de lastimarte, dejas de culparte, dejas de muchas cosas y sobre todo de culpar a los demás también, y le empiezas a encontrar sentido a las cosas que te van ocurriendo día a día. Este tema del miedo es interesante porque es una de las emociones básicas que tenemos. Y resulta de que ahora las neurociencias, en estos estudios que están haciendo ya bastante avanzados, van dando respuesta a estas emociones que nos vienen ocurriendo, como por ejemplo esto del miedo, que es un dispositivo que es aprendido, lo tenemos aquí adentro. Y ese dispositivo se activa con las afirmaciones que desde niño nos van mostrando, afirmaciones tan sencillas, por ejemplo, a la edad de 3, 4 años, cuando te dicen que el coco o te dicen que el que anda ahí en una carreta recogiendo chatarra va gritando y te empiezan a decir cosas con respecto a eso, y tú de 3, 4 años ya empiezas a discernir entre lo que es protegerse, tener miedo, huir, esconderse, etcétera. Pero son dispositivos que van aprendiendo. Entonces, como estas emociones son aprendidas a la respuesta que damos a la vida, conforme va pasando el tiempo, si tú no te ocupas de desaprenderlas, se convierte en angustia, en ansiedad, en desesperación, en depresión, serie de nombres que puedes ponerle. Cuando las comprendes, porque todo es a nivel mental nada más, todo es un procesamiento mental nada más, cuando la comprendes
la confrontas, la entiendes, te haces aliado inclusive de esa emoción, empiezas a manejarla, no a controlarla, porque el punto de controlar es reprimir, es contraer. Y el asunto de manejar es dejarse fluir sobre esa emoción que va ocurriendo. ¿Vale? Entonces, como son emociones aprendidas y todo lo aprendido es un proceso cognitivo, pues de igual manera se pueden desaprender. Ya más adelante vamos a ir dando algunas acciones acerca de cómo puedes desaprender cosas que tienes ahí arraigadas, que tú las das por hecho, que tú las das como algo verdadero, como algo que así debe de ser, y no es así. Tan no es así que la misma experiencia para dos personas diferentes la ven desde dos ángulos muy distintos. Y uno puede decir, pero si esta persona está viendo esa emoción demasiado negativa y la otra no está viendo la emoción de esa magnitud, y es el mismo evento. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque hay un procesamiento mental aquí en la cabeza en la que la realidad no está distorsionada, simplemente son realidades diferentes. Entonces, este tema del miedo es bastante interesante. El tema de la incertidumbre igual. La incertidumbre es una emoción en la que provoca mucha inestabilidad en la vida de uno. En el lado positivo, la incertidumbre es muy buena. Pero Disculpe, en el lado, ¿sí? ¿está pasando las No, diapositivas? todavía no. Ah, ok, una disculpa, Sí, no se adelante. preocupe. En el asunto de la incertidumbre, el punto es que por el lado positivo te ayuda a vivir la vida de una manera emocionante, de una manera alerta, de una manera de no perder detalles de lo que va ocurriendo. Pero de una manera negativa, de una manera patológica, entonces te provoca muchísima desesperación. Esa desesperación te provoca taquicardia, esta taquicardia te puede llevar a un infarto, a muchísimas cosas te puede llevar la incertidumbre. Te mueve en una inestabilidad tal que tu vida no tiene control, se sale de control el asunto de la incertidumbre. Cuando empiezas a manejarla, entonces le sacas algo de provecho a esto. La mente se mueve en tres momentos, fíjate bien. Cuando la mente se mueve en el futuro de manera negativa, se convierte en ansiedad. Las personas que son muy ansiosas son las personas que viven mucho en el futuro. Son las personas que están muy preocupadas de lo que puede pasar. Las personas que viven deprimidas, las personas que viven con tristeza, las personas que viven apáticas, son las personas que viven en el pasado. Su mente está en el pasado. Y las personas que viven con el estrés del día al día, de resolver el día al día, viven en el presente. Todas estas tres funciones, estos tres aspectos de la mente en estos momentos, empieza tú a reconocerlo. Ah, es que estoy viviendo más en el pasado. Quiere decir que si estoy más triste, que si estoy en ese momento, es porque mi mente está más puesta en eventos pasados. El principio de los exploradores donde todos somos amigos, hermanos, de raza, sexo. Esta definición de miedo dice que proviene del latín metus. Listo, yo lo recibo en mi... Por favor, hermano, ¿quiere cerrar el micrófono? ¿Tienen un micrófono abierto? Por favor, hermano Sí. Rafael Herrera, le agradezco que apague su micrófono. Muchas gracias. Está haciendo una charla, hermano. Del latín metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Este es concretamente el concepto de miedo. Es una alteración del ánimo nada más. Todo recuerda que todo esto es un dispositivo mental nada más que está aquí, ¿vale? No es algo del que tú vienes y ya lo traes como parte de la... No, tú aprendes a reír, tú aprendes a llorar, tú aprendes a tener... O sea, aprendes muchas cosas en el camino. Las vas aprendiendo. Y hay gente que se vuelve experta en manejar sus emociones. Los artistas, por ejemplo, son expertos en manejar sus emociones. Y una cantidad de sujetos que son expertos en decir en mentiras, en muchísimas cosas, son expertos en eso, porque son aprendizajes, son dispositivos que se van aprendiendo y se van mejorando. Cuando empiezan a darle resultado a una persona, los van mejorando.
y por eso es que enganchan a muchísimas personas, ¿no? Pero finalmente son personas muy infelices en el fondo. El concepto también se utiliza para nombrar al rechazo o aversión que siente un individuo a que le pase algo malo u opuesto a lo que pretende para sí mismo y para sus seres queridos. Esto es cuando estás mucho en el futuro, cuando estás pensando mucho en el futuro, cuando crees que no mereces cosas. Cuando crees que no mereces cosas es cuando aparece el miedo, porque eso se llama inseguridad. No estás seguro de eso. En la Kabbalah se maneja la palabra certeza, y la certeza es que ya lo tienes, ¿no? Para manejar este aspecto del miedo que es importante cuando se presenta, porque es inevitable que se presente. Y digo inevitable porque vivimos en esta constante. Hay algunas recomendaciones importantes con respecto a esto. Voy a ir dando ya algunas recomendaciones porque son muchas las diapositivas. Quizás hasta hagamos 2 temas con respecto a esto, no logremos terminarlo. Tampoco pregunté cuánto tiempo vamos a estar trabajando, pero hasta donde lleguemos. Este punto es el hecho de que tú estés confiado de las cosas que estás haciendo. Y la confianza se gana a través de la voluntad. Van aparejadas, la voluntad va aparejada a la confianza. Como un ejercicio de salud mental, para ir eliminando los miedos que tenemos, no los arraigados, sino los presentes, es que por salud mental es muy recomendable como ejercicio no veas noticias en la noche ni en la mañana. No escuches noticias, no prendas las noticias, no leas diarios y te enteres de las noticias, tanto sean positivas o sean negativas, no veas noticias, por favor. A la hora de dormir ya disponte ahorita hay unos estudios bien interesantes. Por cierto que les recomiendo, si pueden conseguir este libro, se llama Deja de ser tú, la mente crea la realidad, y donde ahí, por ejemplo, hay una explicación muy interesante acerca de cuando te dispones a dormir, los 10, 15 minutos, cuando estás entrando en el sueño, procura dormirte con el agradecimiento, procura dormirte pensando, agradeciendo el día que tuviste y las acciones que hiciste. Todo eso neuronalmente se vuelven como lucecitas que se van prendiendo. Al otro día te levantas con otro estado de ánimo. Y eso obviamente es un entrenamiento porque lo vas a hacer todos los días. Por lo tanto, no le dediques tiempo a las noticias. Ya en el transcurso del día puedes enterarte de lo que ocurre en tu ciudad, en el mundo, en las cosas. Pero tanto en la mañana que te estás despertando como en la noche, como parte de esta conversación que estamos teniendo, o a la práctica que ya llevas a tu vida diaria, agrégale el no ver noticias, el no escucharlas al momento de dormir. 5 pautas para afrontar el miedo una vez que se presentan. Ya con esta explicación de introducción que dimos, ya tienes una idea más, y de hecho todos ustedes de alguna manera han experimentado el miedo, ya sea un miedo patológico o un miedo simple, pero todos de una o de otra manera hemos atravesado esta situación del miedo. Entonces estas 5 pautas son las básicas, las fundamentales. Y la primera es: identifica lo que te asusta. Identifícalo. Le tienes miedo a los ratones, le tienes miedo a las cucarachas, le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a estar encerrado, le tienes miedo a subirte a un autobús, le tienes miedo a lo que tú consideres. Cada uno de los que estamos aquí en la conversación sabemos ahorita a qué cosas son a las que tenemos miedo. Si no le tienes miedo a nada, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. No quiere decir que no le tengas miedo, quiere decir que lo estás afrontando, porque pues finalmente vivir es un riesgo y todos los días estamos en ese riesgo. Desde que estamos aquí vivos, estamos en el riesgo, estamos atentos, ¿vale? Entonces dice, identifica lo que te asusta.
Es una emoción básica, surge de percibir una posible amenaza, explora en qué situación se produce y trata de reconocer lo que provoca en ti esa sensación desagradable. El resultado de una prueba, la técnica que se va a utilizar, su tono de voz, una imposición, etcétera. Identificas. Enfrentar una persona, presentarte un trabajo nuevo, lo identificas, porque recuerda que todo esto es mental, todo esto es un procesamiento mental. Número 2, párate y escucha. Esta emoción puede servirte para pensar en lo que necesitarías si una determinada situación llegase a presentarse. Pero atención, no anticipes demasiado. Limita el tiempo que le dedicas y regresa a tu momento presente. Sabes que vas a tener una entrevista de trabajo, vas a buscar un trabajo, en ese momento tú haces como un pequeño panorama, una revisión de los eventos que pueden ocurrir, das una respuesta a eso, te ubicas en el momento presente, te alistas, te arreglas y das la cara. Una recomendación muy importante en este párate y escucha es, ¿y si no se da, qué puede pasar? Pues no puede pasar nada más allá de que, pues, si no te dan el trabajo, pensar de que lo que se pierden finalmente, ¿no? Pero una recomendación mental es esa. ¿Y qué puede pasar si no se da? Pues no puede, te das cuenta que no puede pasar más allá de nada, ¿no? 3, intenta no juzgarte. Todo el mundo siente miedo en algún momento de su vida, incluso con frecuencia y por motivos muy diferentes. Se trata de una respuesta normal y adaptativa que nos ayuda a estar alerta ante el peligro. Procura, esto es importante porque nos castigamos mucho. Esa es otra disciplina también que hay que incluir, los que estamos ahorita en la conversación, hay que incluir esa disciplina en nuestra vida diaria de no juzgarnos tanto. Al no juzgarte también lo equiparamos a no compararte tanto. O como le digo con las personas que converso, con los pacientes, compárate con alguien más abajo que tú, no con alguien más arriba que tú, porque si te comparas con alguien más arriba que tú, siempre vas a salir perdiendo. Si te comparas con alguien abajo de ti, vas a decir, pues, tengo buenas acciones para hacer. Entonces, pero procura no juzgarte, eso es importante, no te castigues. Recuerda que siempre hay una oportunidad, todos los días, todos los momentos hay una oportunidad. Es que lo hiciste mal, sí lo hice mal, pero voy ahorita a poner atención para mejorar. ¿Vale? Y en eso estamos, en ir mejorando, en ir poniendo atención. Si se te olvidan las cosas, cómprate una libretita y ahí vas anotando. Fíjate bien que la suerte buena y la mala no existe. Esas son consecuencias nada más de las acciones. Entonces no te mortifiques tanto con el punto de decir tienes muy mala suerte o buena suerte o corres con el brujo. No, eso no. Eso, en esto que estamos ahorita, en este momento en el que la era va avanzando, ya ese tipo de situaciones van quedando atrás. Porque ahorita ya estás más despierto a las situaciones que estás viviendo. Si te está ocurriendo algo, y esto es muy importante, porque todo lo que está ocurriendo te lo mereces. Todo lo que está ocurriendo te lo mereces. Y recuerda que al principio te dije, porque hay 2 procesos importantes para afrontar el miedo y muchas acciones más que pueden cambiar una situación en tu vida. La primera es la alabanza. La segunda es la caridad. La tercera es la gratitud. Y entonces en ese punto puedes ir cambiando cosas. Es toda una disciplina, pero de que lo logras, lo puedes lograr. Habla de ello. Tal vez hayas escuchado eso de que compartir la carga se vuelve más ligera. Ponerle nombre a los miedos, decirlos en voz alta y saber que otra persona los escucha y acoge, suele ser un verdadero alivio. Eso también ya ahorita es conocido, bastante conocido. El hecho de conversar con alguien es muy saludable. Sobre todo conversar con alguien que no te vaya a juzgar desde su punto de vista, porque el que juzga desde su experiencia, no desde la realidad que está sucediendo.
sino que está juzgando desde su propia experiencia. Entonces, si le ha ido mal en la vida, júralo que todo lo que te pueda recomendar no va a ser tan bueno, o te va a echar más miedo de lo que ya tienes de por sí. Tú, una vez que identificas eso, le pones nombre. Ah, esto es a lo que tengo miedo, a las cucarachas. Ah, ok, entonces tengo que trabajar sobre eso. Y en psicología hay una terapia que se llama la terapia de aversión, muy efectiva para todo ese tipo de cosas, con muy buenos resultados, además comprobables. Y empiezas a trabajar sobre ello. Número 5, aprende a manejarlos. Es posible rebajar la intensidad de una emoción a través de cambios corporales y de pensamiento. A cada persona le funciona mejor una técnica, una táctica, una técnica, dejar la actividad que te preocupa para orientar tu atención a otra. Poner en práctica ejercicios de respiración, de relajación, puede ser de utilidad. Hace un momento dije que la era iba avanzando y así es, la era va avanzando. Ahorita se ha socializado mucho los ejercicios, todas las técnicas, el mindfulness, todo ese tipo de cosas, el yoga, son ejercicios insuperables para este tipo de cosas, porque todo se da a nivel mental y estos ejercicios trabajan justamente con la corrección, en Kabbalah se llama tikkun, con la corrección de las cosas que estamos haciendo. Cada mañana tienes dos opciones: seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Así de simple es este proceso de vida que estamos llevando. No se requiere gran ciencia, no se requiere hacer ninguna especialidad ni desgastarse. Simplemente tienes dos opciones en ese momento cuando abres los ojos: o te quejas o avanzas. Se dice así bastante sencillo, pero es todo un entrenamiento, es un entrenamiento mental. Y en esto sí es importante hacer una aclaración, porque si tienes compromisos, cúmplelos. ¿Sale? Porque mentalmente un compromiso no puede cambiar, ya hiciste el compromiso. Cualquiera que sea, visitar a alguien, tener una deuda, lo que sea, ya hiciste un compromiso. Entonces cúmplelo. Porque no se puede cambiar desde tu casa pensando que todo va a ser diferente apenas abras los ojos. No, porque ya hay un compromiso de por medio, ¿vale? Pero una vez que lo enfrentas, tiene que haber respuesta. Una vez que lo enfrentas, tiene que haber respuesta. Dice que ¿cómo es ese dicho? El valiente vive hasta que el cobarde quiere, algo así. Entramos en el tema de la incertidumbre. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que es el miedo? ¿Vamos bien? Vamos a ver. Arturo, Rafael, bien. ¿Qué es la incertidumbre? Es la situación del desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. La incertidumbre es algo que siempre va a estar presente en la vida de las personas. Fíjate, este punto, únicamente es una sensación. Es una sensación nada más. Y las sensaciones se dan a nivel mental. Ni siquiera se dan a nivel de sentimientos, de corazón. Se dan a nivel mental. Sensación de inseguridad, de temor, de titubeo. Muchas veces hace que el individuo paralice momentáneamente alguna actividad hasta tanto la situación sea más clara y confiable. Ese es la concepción de lo que es la incertidumbre. ¿Qué le parece el punto este de la incertidumbre? Lo contrario es la certidumbre. La incertidumbre, la inseguridad, pensar en el futuro. ¿Me va a querer? ¿No me va a querer? ¿Va a llegar contento? ¿Va a llegar triste? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y si una serie de cantidad de cosas que tenemos en la mente con respecto a un evento que no ha ocurrido. Máximo cuando nos predisponemos porque ya conocemos, ya sea la persona, ya sea el lugar, ya sea el evento, y ante esas cosas tuvimos experiencias negativas.
Entonces aquí la incertidumbre se acentúa más en el lado negativo, porque si nos fue mal, sabemos que nos puede ir peor. Y estoy con eso. Como todo es mental, fíjate, ahora han hecho estudios muy interesantes acerca de los lóbulos frontales y sobre esta parte que se llama prefrontal, que es la que tiene que ver con las acciones que hacemos. Se alumbra. Han hecho resonancias magnéticas y cuando toman esa parte de los sujetos que están en pensamiento nada más, se alumbra. Y quedan sorprendidos. ¿Cómo? ¿Por qué se alumbra? ¿Por qué se ve más brilloso? Pues se ve más brilloso porque hay mayores canales de respuesta. Un cerebro se atrofia cuando no da respuesta. Cuando no da respuesta se bloquean las conexiones y al bloquearse, entonces se montan una sobre otra, así de una manera coloquial, se montan una sobre otras y se hace como un nudo. Y al hacerse un nudo, ya no pasa la conexión sináptica de aquí a acá, ya no pasa porque hay un nudo ahí. Ahí hay un nudo ahí. ¿Y cómo Y se hace cuando el hay desbloqueo? ¿Cómo se ¿Cómo? hace cómo se hace el desbloqueo? A ese punto voy. Y es importante esa pregunta, a ese punto voy. Y ese enredo que hay ahí, se da porque no hay oxígeno en el cerebro. A la pregunta que hicieron, ¿cómo se desbloquea? ¿Cómo se desbloquea? A través de una respiración profunda, pausada y retención. Procura retener más de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos si puedes. Y luego exhala suavemente. Desatas ese nudo y empieza a ver la respuesta. Por eso las personas que practican en su meditación el silencio tienen una cantidad de respuesta maravillosa para la vida que se les va presentando. Ese enredo se da porque tú, según tú, tienes muchas respuestas, pero todas las respuestas son negativas. Por lo tanto, tu nivel de respiración, tu nivel de oxígeno neuronal disminuye. Y al disminuir, aquí se hace el nudo. Cuando te das cuenta de eso y dices, a ver, estoy enredado. A ver, Agustín, tranquilo, respira profundo. Retén. Exhala despacio. Vuelve a respirar profundo. Retención. Exhala despacio. Otra vez respira profundo. Retén. 30, 40 segundos. Exhala despacio. Empieza a ver respuesta. Empieza a ver respuesta. Mi maestro espiritual tenía daba una recomendación también a esto de manera práctica y decía, agarra un libro sagrado, en este caso la Biblia, ábrela al azar y lee lo que marquen tus dedos, 3 versículos y ahí va a haber una respuesta para lo que tiene. Esa es otra también para las situaciones que estamos viviendo. Pero esta la puedes hacer vas en el autobús, vas en donde vayas, te viene esa cantidad de ideas que te van a provocar incertidumbre y entonces haces esa práctica. La respiración se puede manejar de muchas maneras para dar respuesta a la vida que estamos llevando. La respiración es fundamental para los procesos neuronales, fundamental. De hecho, es la herramienta para activar todas las funciones de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Para esto es importante ayudar al cerebro, no le metas mucho azúcar, eso es muy importante para el cerebro. Pero fíjate qué contradictorio, el cerebro se alimenta de carbohidratos, se alimenta de azúcares buenos.
5 pautas para afrontar la incertidumbre. Así le puse pautas, porque nada más son pautas. Ahí hay muchísimas. Vas a comprar libros y va a haber una cantidad impresionante de recomendaciones que te den, pero apégate a las que son sencillas. No te compliques la vida con tantas respuestas. Ahorita han sacado libros impresionantes de lo que quieras hay ahorita información. Hay información disparatada también así, pero apégate a lo más sencillo, apégate a lo que te llega a tu corazón, a lo que llega, esto lo entiendo bien, y esto me sirve. Pero procura que no sea fantasiosa, procura que no sea tan apapachadora, sino que logre moverte, que logre cuestionarte, que logre que tú hagas acciones. Recuerda que uno de los mejores maestros que tenemos en la vida es el dolor. Obviamente el dolor, cuando lo entiendes, lo aprovechas, te apropias de eso y sale algo productivo de eso. ¿Vale? Porque tampoco se trata de vivir en el dolor y como los santos, no. Se trata de que aproveches el dolor para un escalón más. Número 1, acepta que forma parte de la vida. Inevitable, no lo podemos cambiar. Ahí va a estar la incertidumbre, siempre va a estar presente ahí. Y es buena también, acuérdate lo que te dije hace un momento, que es buena la incertidumbre también. Es la falta de consistencia, precisión o exactitud de información que nos permite predecir la realidad que nos rodea. Esto nos genera inseguridad y duda. ¿Cómo enfrentamos esa primera parte de acepta que forma parte de la vida de uno? La única manera es aprendiendo a vivir en el presente. Pero es muy complicado vivir siempre en el presente, fíjate. Generalmente, como te dije hace un momento, nuestra mente se mueve en esos dos momentos. En el momento pasado, de los recuerdos, de las cosas que nos hicieron o que dejamos de hacer, y en el momento futuro. En eso se mueve mucho nuestra mente. De hecho, el 70-80% de nuestra vida cotidiana se mueve en esos dos momentos, pasado y futuro, pasado y futuro, pasado y futuro. Un 40, un 30, 40% se mueve, 20% se mueve en el presente. Por eso hay muchos eventos que nos ocurren que no nos damos cuenta, inclusive las hacemos y no las recordamos. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque no estamos precisamente en el momento presente. Las estamos haciendo, pero no las estamos aprendiendo con H, ¿no? De aprehensión, de hacia mí. Simplemente está pasando. Y yo estoy aquí en mi fantasía. Hay que cuidar mucho eso, hay que cuidar mucho ese aspecto de no vivir en la fantasía. De, como decía mi maestro, tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. No vivir en la fantasía. Tenemos una situación que resolver, enfrentémosla. Mientras más pronto la enfrentes es mejor. Lo que ocurre en ese evento cuando lo enfrentes es lo que necesitas para ti. No le pongas término de bueno o malo. Recuerda que ese es un concepto moral, ¿cómo se llama? Es un concepto moral relativo. El concepto moral de bueno o malo es relativo. Entonces no le pongas ese término. Lo que ocurra de eso que tú vas a hacer o de lo que tú vas a dar es lo que tú necesitas. Pregunta número 2. Dirígete a quien pueda proporcionarte respuestas fiables a las consultas que puedas y que realmente te ayuden a resolver tus inquietudes. Acércate con personas que te puedan ayudar. Acércate con terapeutas, acércate con doctores, acércate con maestros espirituales, acércate con personas que por lo menos tienen una visión más amplia de lo que es la vida. Y más amplia quiere decir mayores acciones para hacer, mayor confianza hacia la vida. ¿Tiene alguna similitud la Pues, respiración que tú dijiste para dominar los problemas? Si vayamos a la meditación o la yoga, ¿hay diferencia en ese movimiento de cambio? ¿O sería solamente el pranayama?
En el caso del pranayama ya es una práctica específica que sí requiere un momento, requiere un espacio para que sea bien hecha. Obviamente la puedes hacer donde sea, pero sí se requiere determinados requerimientos para que se haga bien eso. La respiración que yo les digo es que la puedes hacer en el autobús, la puedes hacer en el restaurante, la puedes hacer en una oficina esperando que pase alguien, la puedes hacer en ese momento, porque te vas a conectar simplemente con tu yo interior aquí adentro. Y la respuesta empieza a fluir. Obviamente se puede hacer en una práctica de yoga y se puede hacer en una meditación, pero eso ya requiere determinadas condiciones para hacerlo. Y ahorita el ejercicio que les comenté es porque lo puedes hacer en tu vida cotidiana, en tu día a día. Entonces, esa es a la pregunta que me hace. Dice 3, ve día a día. En lugar de resignarte, acepta la situación, puede ser el inicio de un camino en el que cada día cobre sentido por sí mismo. Toma conciencia del momento presente y dentro de las circunstancias y trata de aprovechar. Esto que venimos nosotros hablando acerca de vivir en el presente, que les decía yo que es un poco complicado estar siempre en el presente. Generalmente estamos como que haciendo planes o pensando en lo que dejamos de hacer o nos hicieron, pero es toda una práctica, es toda una práctica. El budismo acentúa muy bien esta práctica del vivir auténticamente el momento presente, ¿no? Estás viviendo lo que está ocurriendo en este momento, estás disfrutando lo que está ocurriendo en este momento, estás con esa apertura mental, con esa apertura espiritual de que todo lo que está ocurriendo es bueno y es necesario para ti en ese momento, en este momento para mí esto es muy importante y lo estoy disfrutando completamente. Si tengo errores, aquí mismo me lo van a decir, aquí mismo los voy a hablar, aquí mismo lo vamos a platicar, aquí mismo lo vamos a compartir y duermo tranquilo. Esas son las bondades de estar en el momento presente. 4, céntrate en lo que sí está en tu mano. Distingue lo que se escapa de tu control de lo que es responsabilidad tuya, en lugar de quedarte con lo que no puedes hacer. Enfoca tus esfuerzos hacia lo que sí depende de ti. Tan sencillo como resuelve las situaciones que tienes tuyas en este momento, y con eso es suficiente. Dice nuestro maestro, el doctor de la Ferrier, ¿cómo podemos lograr la paz? Pues empezando a cambiar uno. Así de simple. Si uno tiene paz, su alrededor va a generar paz. Entonces, cuando empiezas a hacerte responsable de lo tuyo, tus contextos y lo más cercano a ti, no es que cambie, es que se imanta de otra vibración. Recuerda que el universo está hecho por medio de partículas vibratorias, entonces esas partículas vibratorias se juntan atrayendo a los iguales. Entonces, si tú estás cargado de tus pensamientos negativos, júralo, que eso es lo que vas a traer en una condición vibratoria. Es muy simple, no se requiere ciencia. Ahora ya la ciencia, la física cuántica ya lo explica de una manera muy elegante, pero es muy simple ese punto, porque todo está hecho de partículas vibratorias. Tampoco quiere decir que te vuelvas un santo, no, simplemente quiere decir que tu día a día sea así, empezando por tu gratitud, empezando por tus ejercicios, empezando por tus respiraciones, empezando por tus alabanzas, empezando por tus acciones, siendo responsable en tu trabajo, siendo responsable en tus compromisos, teniendo una actitud positiva hacia los demás, un espíritu de servicio, que eso es fundamental para cambiar todo lo que puede estar ocurriendo con tu vida, y vas a ver cómo gradualmente en 90 días cambia ese destino que tenías, lo logras cambiar. Número 5 dice, confía en ti. Haz memoria. Seguro que recuerdas otros momentos marcados, en mayor o menor medida por la incertidumbre. ¿Qué aprendiste de aquellas experiencias que puedan servirte ahora? Utiliza esos recursos y herramientas para superar este nuevo reto. Esto que hemos venido hablando se concretiza o se sintetiza en esto último que dije.
Simplemente tu modelo de vida o tu estilo de vida, cuando cambia todas las condiciones que están alrededor tuyo. Así es muy simple. Cambia. Es que tengo mala suerte, me ha ido mal. Ah, ok. Vamos a empezar entonces por el principio. Así es muy simple. Número 1 dice, identifica la emoción. No intentes luchar contra ella, obsérvala, normalízala, no te enfades por sentirla. Si sientes ira acerca de una persona, si sientes enojo acerca de una situación que está pasando, si sientes injusticia acerca de algo que estás viendo, no te enojes. No te enojes. Si puedes hacer algo, hazlo. No intentes ir en contra de ella tampoco. Hace rato te dije, no la controles. Manéjala. Y manejar es darle cauce a esa emoción que te está viniendo. La ira no es mala, el enojo no es malo, el miedo no es malo, la alegría no es mala. Todo eso exacerbado sí puede llevarte a condiciones negativas, nocivas, pero de una manera sana, de una manera apropiada, eso fluye de una manera agradable. 2, identifica de dónde proviene la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, indaga qué está pasando por tu cabeza y pregúntate dónde estás. Y esto es muy importante, muy importante. Es todo un ejercicio mental, fíjate, cuando algo está ocurriendo en tu vida que se te presenta un problema. Y estás en ese momento ahí. Y ese es un ejercicio mental inmediato. Estoy en el presente, estoy viendo este problema desde mi pasado, o esto lo estoy viendo desde el futuro, que ya casi me veo en la cárcel, o ya me veo en el panteón, o ya me veo en el hospital, o ya me veo, o ya me veo en la playa, ya me veo en París, ya me veo, etcétera. ¿Desde dónde estoy viendo esta emoción que se me está presentando ahorita? Cuando la veo desde el presente, entonces tengo respuestas apropiadas para ello. 3, no le dediques mucho tiempo a tus conversaciones, al asunto que tanto te preocupa. Márcate un tiempo máximo para hablar sobre ello. Si no, corres el riesgo de que todas tus conversaciones giren en torno al mismo tema y en consecuencia todos tus pensamientos. Disculpa, tengo una pregunta. Sí, por favor. Se le fue la presentación, ya no la podemos ver. A ver, vamos a ver. El PowerPoint. Gracias. Sí. Reverendo, tengo un comentario. Sí, hágalo, por favor. Gracias. ¿Tú recomiendas la lectura del Kybalión y ejercitarnos en la enseñanza de este? Reverendo. Sí, gracias. Le escuché. Ahorita le respondo. Gracias. Es que quiero volverla a ponerla. ¿Ya se ve la presentación? No, no se ve. No, todavía no. No, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí. Se vio de manera momentánea, reverendo, y después se fue nuevamente. A ver, vamos a ver. Guay. Con respecto a la pregunta que me haces, es que sí es importante darle más allá de una lectura. Se llama el Kybalión Hermes Trismegisto, supuestamente es el autor. Consigan también ese librito, es muy sencillo. Son 7 leyes del universo, son 7 leyes que rigen y es muy importante porque ese libro, fíjense lo simple que es. Todo lo que ahorita está saliendo acerca del asunto de las investigaciones de las neurociencias y todo eso, tiene que ver con la primera ley. Todo es mental y de ahí empieza la investigación.
¿Cómo todo es mental? Pues sí, todo es mental. No se ve a ver. Ahora sí. Ya está, ¿verdad? Sí, ahí se Sí, ya ve, está. reverendo. Ok. Sí, Entonces, gracias. con respecto a la pregunta volvemos otra vez. Sí, hay que darle más allá de una revisión, hay que traerlo como libro del bolsillo, por lo menos un año estarlo, porque si uno, fíjense bien, si uno memoriza las 7 leyes universales y trata de aplicarlas a su vida diaria, la vida le cambia a uno. La vida le cambia a uno. De la incertidumbre pasa uno a la certidumbre inmediatamente. Del miedo pasa uno a la certeza inmediatamente. De la desconfianza pasa uno a la confianza inmediatamente. Hace apenas unos días me decía una persona, es que no hay que traer niños al mundo porque el mundo es un mundo maligno, es un mundo perverso, es un mundo malo, no sé para qué vienen más niños al mundo, que no sé qué. Yo lo estaba escuchando con respecto a todo lo que me estaba diciendo y yo entendí bien porque me está hablando desde su experiencia. Y desde su experiencia es bueno, porque eso es lo que él está viviendo. Pero para mí es una gran alegría que haya más nacimientos. Porque un nacimiento es una esperanza, un nacimiento es una concretación de fe, es algo maravilloso los nacimientos. Mi madre decía que los nacimientos son una bendición siempre. Pero desde la perspectiva de esta persona, ya no había que traer más niños al mundo. Y es respetable su postura, pero obviamente no la comparte. Porque eso habla desde la experiencia de él, y la experiencia de él es válida. Bueno, vamos aquí, dice, mira, de no le dediques mucho tiempo a tus conversaciones, es importante porque hay veces, no sé si a ustedes les ha sucedido, que hablamos solos. ¿Les ha tocado a ustedes hablar solos? Va uno haciendo un diálogo mental. Va uno haciendo un diálogo mental aquí en la cabeza. Va uno haciendo un diálogo aquí mental en la cabeza. Procura que ese diálogo no se alargue tanto. Procura que ese diálogo sea productivo. Procura que ese diálogo sea propositivo. Procura que ese diálogo sea motivador para ti. Procura que ese diálogo no sea para lastimarte, para castigarte, para decirte que no la haces, no sirven, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Pero también procura que no sea mucho rato el que pases hablando aquí. Tendremos que llegar a la práctica del silencio. En eso los budistas nos enseñan mucho con respecto a la práctica del silencio. Y esa tendremos que irla incluyendo en nuestra vida diaria. Una meditación, mientras menos palabra haya, es más efectiva. Una buena meditación. Mientras menos palabras haya, mejor. Entras en ese estado, justamente, dice el maestro Laferrière, meditativo. En el que solamente hay presente. Únicamente hay presente. A ese punto tendremos que llegar. En esos momentos de pensamiento recurrentes de miedo, de ansiedad, cambia la mirada hacia el sujeto de tu pensamiento y dirígelo hacia ti, pero hazlo pensando en lo que te gusta, lo que te apetece, tus placeres vitales, dedícale tiempo, cuídate, busca momentos para ti. Para esto es importante, fíjate, pasar tiempo en la naturaleza. Date tiempo de caminar por bosques, por montañas, por playas, por parques. Allí en tu ciudad debe haber un parque con bosque. Camina por ahí. Vete a la playa a caminar, vete a un río y camina, respira. Ve el color verde. Cuando hay problemas, ve pantallas verdes, ve color verde. Cuando hay problemas, porque el verde te da esperanza. Y esto es importante. La cromoterapia ya ha estudiado mucho esto y lo ha estudiado a fondo. Los colores tienen mucho que ver en los estados de ánimo.
Practica la flexibilidad y la espontaneidad. La vida es puro movimiento. Ponte a prueba y haz pequeños ejercicios de exposición para romper tu necesidad de controlar las cosas. No pienses que te vas a poner hoy, coge lo primero del armario y sal. Vete al cine sin saber qué película vas a ver, sal por la mañana de casa y ponte a pasear por tu ciudad y vete decidiendo en cada momento lo que quieres hacer. No vayas con horarios ni planificación. Son prácticas simples. La gente que te conoce y no te ha visto hacer esto y lo empiezas a hacer, pues va a empezar así como a verte con ojos raros, pero tú hazlo de todos modos. Es maravilloso cuando te das cuenta que te diste cuenta. Es muy sencillo, es muy simple esto que está aquí anotado. Es maravilloso cuando te das cuenta que te diste cuenta. Wow, es así como rayos. Entiendo por qué está pasando esto. Vamos a hablar un poco del estrés. Puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas, estas sí son fisiológicas, que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que hayan vivido. Esas se te van presentando día a día. El estrés, acuérdate, es cuando la mente está en el presente con muchas cosas que hacer. Esas personas que te dicen, es que no me alcanza el tiempo, todo el día no me alcanza el tiempo. Esas personas son extremadamente desordenadas, por eso es que no les alcanzó el tiempo. Y como dicen las 24 horas de los AA, una cosa a la vez, una cosa a la vez. Solo por hoy una sola cosa a la vez, solo por hoy una sola cosa a la vez, solo por hoy. Una sola cosa a la vez, no más. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, adelante. ¿Puede ser ese desorden o desorganización por tener una disabilidad mental? Bien dicho, sí, así es. Oh, okay. Porque cuando hay una organización mental, cuando hay un procesamiento cognitivo aquí, es como esas clases de paso A, paso B, paso C. No es que te robotices, no es que te vuelvas automática, no. Es que disfrutas el momento que estás viviendo día a día. Porque estás organizada. Una mente organizada es una mente que rinde, es una mente que explora, es una mente que está alerta. Una mente desorganizada es una mente truncada, es una mente obtusa, es una mente alterada, porque no hay rumbo. ¿Y cómo puede la persona mejorar si tiene ese problema? Porque no es de que ella quiera ser así, sino que es por un problema de una enfermedad. Sí, cuando es una enfermedad, ahí sí es importante la pregunta. Qué bueno que la está haciendo de esa manera, porque cuando hay una enfermedad, sí hay que ayudarse con algunos, ¿cómo le llaman ahora? Vas a ver, le llaman oxigenadores neuronales. Entonces, sí hay que ayudarse de alguna manera para que el procesamiento mental, si está muy, como aquí en México es como melcocha, ¿entienden ese término melcocha? Es así como apelmazada las neuronas. Uh-huh. Sí. Eso, como enmieladas así, pero una miel quemada. No hay información adecuada. Entonces se requieren ahí ayuda. Puede ser también por la vía natural. Hay una dinámica que podría ser, hay una dinámica que podría ser acrescentada, porque en determinados lugares nosotros vivimos mejor que en otros países o ciudades del mismo país. Entonces, cuando tú estás en un lugar, pues ahí como que no vibra muy bien y vas a otro que vibras mejor. Y entonces, ahí puedes mejorar tu parte económica o puedes mejorar tu parte
de salud, puede mejorar tu relación, porque cada lugar, cada vez que vas a otro lugar, ahí se forma una nueva carta natal y las expectaciones son distintas. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en un lugar, te fluyen más las cosas, y muchas veces va a otro y no fluye nada. Sí, eso justamente es lo que iba a decir. En eso sí hay que apoyarse en la cosmobiología. En eso que se está ahorita comentando, sí hay que apoyarse en su carta natal, sí hay que hacer un estudio, Exacto. y apoyarse en ello. Y es cierto, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Hay veces ya cumplimos la función, hay veces ya cumplimos la misión en ese lugar y las cosas no están fluyendo porque ya no es el momento para continuar en ese lugar. Ya es momento de movernos a otro lugar, de movernos a otra casa, de movernos a otro lugar. Es muy saludable hacer movimientos, mucho, muy saludable. Yo No en es mi la Ferrer, una caso, parte dice que cada maestro, 21 años, ¿mande? yo en mi caso, yo sí me he movido bastante tiempo. Yo vivo aquí en Estados Unidos y yo me he movido, me muevo, más bien me movía cada año de casa porque tenía mis hijos pequeños y pues por una u otra razón tenía que moverme. Pero ahorita yo ya tengo desde el COVID que estoy aquí en un solo lugar y me siento que estoy como más establecida, más estable, porque ya no me tengo que estar moviendo, porque ya vivo yo sola. Pero mi caso es, a mí me dio un ataque al cerebro hace unos años y yo era muy organizada, más bien era perfeccionista. Desde que me dio ese ataque al cerebro, yo me cuesta trabajo ser organizada. Es que sí, la pregunta que hiciste hace un momento fue porque luego salieron otras y otras y no terminé Sí, de dar una sugerencia, recomendación, no sé cómo se le llame a este punto, pero ahí es importante, por ejemplo, llevar agendas. ok. En la terapia cognitivo-conductual, apoyarse en las agendas es muy efectivo. Y las agendas es una libretita que tú compres y entonces Sí, ahí organizas tu día del 1 al 7 o del 1 al 9 o del 1 al 5 o del 1 al 3, dependiendo. ok. Y entonces te pones pequeñas metas logrables. Eso es muy importante, ponerse metas que sí se logren en ese día Sí, y hacer pequeños recordatorios en esa agenda y vas a ver el resultado que vas a tener en 90 días. Porque sí, empiezas a activar procesos neuronales. Ahora ya con esto que les comento mucho de las neurociencias, eso de que es que las neuronas no se regeneran, es que una vez que se queman ya la persona empieza a perder. Ahora hay un concepto muy interesante que se llama plasticidad cerebral. Fíjate bien que ese concepto es muy interesante porque resulta de que una parte de las neuronas que se quemaron no interesa porque por otro lado están naciendo otras que están haciendo estas funciones. Y cuando se queman aquellas surgen por acá otras. Y entonces el cerebro se está regenerando constantemente día a día por ese proceso de la plasticidad cerebral. Entonces se ayuda mucho con este tipo de agendas porque empiezas a activar procesos neuronales cognitivos de recordar. Es que recordar es algo muy interesante, mucho, muy interesante. No en el asunto en el que lo estamos viendo de las cosas negativas, sino recordar en el sentido de lo que yo soy. Y por por ejemplo, ejemplo, recomiendan un ejercicio muy importante, fíjate, este ejercicio antes de que se me vaya. El ejercicio este es un ejercicio en el que antes de que empieces con tu meditación, con tu ejercicio, con tu día a día, digas yo, tu nombre, eso sí es muy importante decir tu nombre, yo, tu nombre, estoy listo para servir a la vida. okay. Paz, se prendes así tú, pum, todo tu cerebro lo prendes en el día. Yo, tu nombre, estoy dispuesto, estoy listo para servir a la vida. Y Okay. ya con eso, es una Y fórmula esto rápida. me va a ayudar a mí a recordar la Sí, memoria pasada o a hacer más memoria. tanto la memoria pasada, tanto la Okay, memoria pasada como la que estás viviendo. okay,
porque la del futuro no podemos predecirla, pero sí la pasada, de ir tomando experiencias o cosas positivas para tu vida como las que estás viviendo actualmente. Sí. De Puedes hecho, ayudarte también sí. con una hoja de un árbol que se llama Ginkgo biloba. Esa plantita ayuda muchísimo a los procesos neuronales, como en tu caso, por ejemplo. Ok. Puedes tomarla en cápsula, puedes tomarla en té, y eso te va a ayudar muchísimo a liberarte. Porque ahorita Sí. lo que está pasando contigo es que todo eso está, en palabras coloquiales, están contracturadas así, Sí, apretadas porque adentro. de hecho lo más que perdí fue el idioma, Sí, tanto sí, sí. el inglés como el español. Yo ahorita cuando hablo español, sí a veces se me dificulta, pero sí lo puedo hacer más porque le tomé más énfasis a volverlo a aprender y ahorita tengo que volver a aprender el otro idioma que fue el inglés, pero lo estoy Una de las, aprendiendo desde cero, como usted mencionó, a metas pequeñas, porque yo ya me iba a ir a la universidad cuando me pasó eso. Entonces yo perdí toda la memoria de tanto de los idiomas como del conocimiento. es que de los aspectos que afecta y que son muy comprometidos es una fisura que tenemos aquí, justamente se llama la fisura de Silvio, que es justamente la del lenguaje. Entonces esa queda atrofiada, pero con estos ejercicios, Okay. esta postura de Sarvangasana también en el Hatha Yoga, ahí la revisan, o bueno, ya los que están aquí están haciendo yoga, pero si no, los que no están y están presentes, busquen esa palabra Sarvangasana y entonces esa practícala por lo menos un minuto que estés en esa postura. Okay. Un minuto Ah, nada no, más todos los días. no sé cuál es, pero si me la puede poner en el chat, apuntármela para buscarla, porque para mí es primera vez que yo entro al grupo, es mi primera vez. Bien, sí, te la voy a anotar ahí o Arturo me hace el favor de anotarla bien, pero sí, hazla por favor, revísala, y eso te va a ayudar muchísimo en lo que te está pasando ahorita. Es Okay. ponerse de Gestiona, cabeza para abajo. ¿Usted sabe ponerse de sí, cabeza para abajo? Oh, okay. Después, pero primero no de cabeza directa completamente. Okay. ¿Acaso puede Eh, empezar con la postura del conejo, reverendo? sí, también. Vale, sí, Este, con gusto. Gestiona tu tiempo de manera eficaz. La mala Okay. gestión del tiempo es una de las causas más frecuentes del estrés. Eso es mire, justamente lo yo que... quería sugerir para Sí, ella también algo sí, maestro. que, que resulta muy bueno, que es Sí, poner en la punta, en la cama, elevar en los pies como 2, 3, 4, 5 centímetros y dormir en esa forma y que la sangre va a fluir para la cabeza por toda la noche de una Oh, forma suave. con los pies para arriba. No, no, no. Usted se está normal en la cama, pero en el pie de la cama se lo levanta unos 5 centímetros, pone Okay. ahí una madera o algo que le Sí, pueda sí. sostener y esa leve suspensión va a crear una irrigación en el cerebro toda la noche, suave. Okay. sí, muy bien. De manera concreta, usted podría cambiar la postura de su almohada. En lugar de la nuca, póngala usted en sus tobillos. Okay. Sí, ya la entendí. Hay Eh, unas artimañas que pueden te ayudar. eh, Arturo, ¿cuánto tiempo tenemos para seguir en la conversación? Es que son como Con gusto, 40 reverendo. diapositivas, entonces, Sí, con ¿cómo? gusto, reverendo. Mira, nos podríamos extender en tu disertación. Se me ocurre hasta las 8:30. Dieras un espacio de 25 minutos para preguntas y respuestas. Y en franqueza, reverendo, si no terminas tu tema,
Yo te agradecería que quisieras prodigarnos un poquito de tu tiempo en una próxima ocasión en donde dispondríamos, igual que ahora mismo, de 2 horas entre la disertación y las preguntas que tuvieras a bien contestar. Porque a las 9 tenemos, a las 9 de la noche tenemos la meditación. O sea, Sí, termina es la que, charla y enseguida hay una meditación con el reverendo ok, Víctor, el reverendo Gago eso ahí. está bien, sí, porque no vamos a concluir, pero ya nos ponemos de acuerdo cómo, en qué otra fecha para hacer la segunda parte. Entonces vamos a Que te continuar con agradezco esto. ya de antemano, reverendo, de Sí, antemano aquí agradecido a nombre de la institución. gracias. Sería Aquí importante, compartan reverendo, sería importante pues, tener una continuación. sí, aquí con este punto del estrés, gestiona tu tiempo de manera eficaz. Las personas que tienen un problema del estrés es eh, por la mala gestión, por la mala organización de los tiempos, ¿vale? Se sobrecargan de actividades. Generalmente la gente que sufre de estrés de la que a todo dice que sí. Y es importante aprender a decir no, como es importante aprender a decir que sí. Llegar tarde a todos los lugares, tener la bandeja del correo electrónico llena, estudiar en el último momento para los exámenes, hacerme de muchos compromisos a la vez, asumir tareas con muchas, no concluir ninguna. Son personas que empiezan una cosa, no la terminan, ya están empezando otra, ya tienen prendida la televisión, prendieron el radio, prendieron el ventilador, están cocinando, están atendiendo el celular, están mandando mensaje. O sea, es obvio que eso no va a terminar bien, eso no puede tener un final feliz esa situación. Por lo tanto, una correcta organización del tiempo es la mejor manera de prevenir el estrés. Si quieres aprender a manejar tu tiempo de manera eficaz, existe una gran oferta de, bueno, talleres, cursos, etcétera. Hay ahorita, está muy de en boga ahorita una técnica japonesa, Kenji se llama, la buscan ahí, y ahí se van a enterar de esto. Cómo la organización es muy simple, muy simple, pero muy disciplinada. Recuerda que en todo se requiere compromiso y disciplina. Entonces, te apegas a eso, haces 3 cosas nada más, 2 cosas, 4 cosas, pero empiezas y terminas. Esa es una condición. Por ejemplo, los chicos o las personas que tienen esta condición que se llama TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se les enseña que si empiezan una actividad la terminan. Empezar una actividad y terminarla. Es muy importante empezar una actividad y terminarla. No te comprometas a más. Con una que hagas y la hagas bien es suficiente. No seas perfeccionista. Esta situación es importante. Dice, es la creencia de que se debe alcanzar la perfección en todo lo que se hace. Esto podría parecer positivo, pero puede provocar consecuencias negativas. Por ejemplo, estar más tenso y angustiado, no disfrutar de los lugares o estar de los logros o estar mucho más estresados. Este psicólogo Francisco Kerr dice, la persona en la que el perfeccionismo ocasiona problemas está sujeto a un fuerte estrés, presentando cuadros de ansiedad y síntomas que esconden grados de estrés muy elevados. Yo me supongo que han de conocer personas perfeccionistas. Generalmente la persona perfeccionista, en palabras simples, concretas y llanas, es una persona que no es feliz. Y es perfeccionista porque quiere darle sentido a los demás, aunque en la apariencia o en la creencia piense que es por él o por ella, pero no es así. Un perfeccionista es hacia los demás, que los demás vean, que los demás comprueben, etcétera, ¿vale? Y eso en un perfeccionista le angustia mucho no ser aprobado por los demás. Aunque en la pantalla digan es que es por mí, es que yo me siento bien, es que ese tipo de cosas. Pero en esencia es porque tiene que ver por los demás. Recomiendan practicar yoga. Esta es toda una plática que se podría tener o ya han tenido aquí los hermanos en los temas que han venido dando, pero simplemente ahorita el yoga ha tomado ya un auge
verdaderamente impresionante. Hace que 40, 50 años que empezamos con esto, éramos raros haciendo yoga. Ahorita es raro el que no haga yoga, ahorita es raro el que no sepa del yoga. Ahorita la gente busca el yoga. Hay yoga de todos. Ahora veo que hay un yoga que no sé si todavía se siga haciendo o ya no se haga, el hot yoga, que se hace con con vapor. Entonces adentro están haciendo yoga, sudando todos y haciendo yoga, y hay una cantidad impresionante de yoga, a tal grado que se ha comercializado que ya mucho ya perdió el sentido, porque el yoga tiene un sentido profundo, muy profundo. No es simplemente el hecho de que tú puedas tener un cuerpo flexible, no, eso es una parte, y es la mínima parte de lo que realmente es el yoga, porque el yoga es todo un estilo de vida, todo un estilo de vida. Una persona que practica yoga, una buena yoga, como dice me encanta un meme que anda circulando que le dice, bueno, dice, yo no sé tú para qué te cuidas si de todos modos te tienes que morir. Y le contesta, es que yo hago yoga y hago todo esto no para ser inmortal, sino para estar sano. Entonces eso me encantó, ese meme, porque así es. Si vas a vivir 30, 40, 50 años, que sean plenos, bien vividos. Y justamente el yoga se encarga de eso. Se encarga de que cuando empiezas a practicar estas asanas, cuando empiezas a practicar este estilo de vida, vas a ver cómo todo tu entorno lo empiezas a ver diferente, empiezas a disfrutar, empiezas a reírte, empiezas a gozar, empiezas a disfrutar. Y cuando estás triste, también estás triste. Cuando tengas que llorar, también tienes que llorar, pero lloras con gozo, lloras con alegría, lloras con un sentido profundo de lo que estás viviendo. Esta parte de la Hatha Yoga, que es la yoga física, que es la que promocionamos mucho, es porque va a activar tus glándulas hormonales, es porque va a activar tus hormonas, tus glándulas de secreción interna, las va a activar. Y las hormonas son las responsables de muchas funciones de tu cuerpo, casi de todas. Y cuando esas hormonas empiezan a funcionar adecuadamente, dicen, es que tiene poderes extrasensoriales. No es que tenga poderes extrasensoriales, porque eso los tenemos todos venimos con esos poderes. Pero esos se activan cuando empiezas a activar tus glándulas endocrinas. Cuando empiezas a activar las glándulas, vas a ver cómo empiezas a tener presentimientos muy efectivos. Vas a ver cómo empiezas a ver más allá de lo ¿cómo dice esas caricaturas? Más allá de lo invisible, algo así. Empiezas a ver ese tipo de cosas así. Y no es que seas psíquico ni nada, no, nada de eso. Es que al tener limpieza en tus glándulas, secreciones adecuadas, procesos neuronales fluidos, todo tu cuerpo se vuelve sensible y se vuelve un receptor del universo. Y entonces eres colaborador directo de la vida. Es muy recomendable esta práctica. Luego hacemos una plática, o ya aquí se puede compartir una clase, inclusive aquí hay clases de yoga que estén dando. Métanse, aprendan eso es muy bueno eso. 4, sé positivo. Esto suena tópico, pero es cierto, porque como piensas tiene un efecto en tus niveles de estrés. Si piensas de manera negativa acerca de ti mismo o una situación, tu cuerpo reacciona con tensión. Lo que vimos hace un momento, cuando inicié la conversación acerca de la parte positiva. No esa parte positiva absurda en el que se te está cayendo el mundo y dices se va a mejorar, no. Si se está cayendo el mundo, mete las manos, actúa. Porque solo pensar no va a componer tu mundo. Si tienes un problema con una persona, pensando nada más en solucionarla, no se va a solucionar. Ves, enfréntalo. Si se trata de pedir perdón, pide perdón. Si se trata de aclarar, acláralo. Pero haz cosas. Entonces, el ser positivo es esa parte en la que te afirmas a ti mismo y enfrentas la vida con la mejor cara, con un mejor sentido. Recupera tu sentido de control y adoptar una actitud positiva frente a lo que te está pasando, por muy complicada que sea la situación, recuerda que te la mereces.
Y cuando piensas en esa situación de que te la mereces, pues entonces las cosas desde ese momento empiezan a cambiar. Eso te lo aseguro. Por tanto, trata de ver las situaciones de estrés desde una perspectiva más positiva. Por ejemplo, una situación complicada puede ser vista como una oportunidad de aprendizaje. Justamente lo que venimos ahorita hablando acerca de aprovechar la experiencia de lo que está sucediendo para que si dentro de tu concepto es malo, no lo repitas. Si dentro de tu concepto es bueno, lo mejores. Y ahí vamos, avanzando en eso. Cuando tengan oportunidad, vayan a la mitología griega y lean por favor la historia de Sísifo. Sísifo. Lean esa historia. Y eso les va a dar mucha pauta la historia de Sísifo. Porque hay que aprender mucho de Sísifo con respecto a la vida. 5. Come y bebe de manera saludable. El estrés puede provocar alteraciones en nuestros hábitos saludables. El consumir mucho azúcar, por ejemplo, te mantiene muy estresado si el nivel de azúcar es elevado. Procura bajarle a los niveles de azúcar que estás consumiendo y eso te va a dar mayor temple en el sistema nervioso. Esto es importante. La alimentación impacta en el sistema inmunológico directamente y nos enfermamos porque nuestro sistema pero ¿cuánto puedes comer de azúcar? Porque de azúcar algo, pues tiene que comerlo, pero la cosa es saber la cantidad correcta que pues, se puede tomar pues, del azúcar. Hay una proporción muy interesante que está en relación a la altura y al peso corporal de la persona. Más o menos haces ahí una división y entonces si pesas, no sé, 70 kilos, una cucharadita de esas cafeteras o 1,5 o 2 por lo mucho es suficiente para tu día. Y no quiere decir que la consumas directamente así del grano de azúcar para tu boca. No, puede ser en el pan que te estás comiendo, puede ser en el postre que te vas a comer y ahí ya va incluido el azúcar que vas a consumir. Ahora, en eso sí tendremos que ser prudentes. Prudentes quiere decir lo que mi cuerpo necesita. Por ejemplo, hay personas que necesitan muchas calorías para su día a día, porque su trabajo es muy pesado, porque su trabajo es muy dinámico, y entonces requieren, no sé, 3,000, 4,000 calorías, y entonces se las tienen que consumir. Pero procura que sean calorías de buena calidad, esto es importante. Procura que no sean calorías sintéticas, calorías envasadas, embolsadas, ¿no? Ahora uno de los compañeros nutricionistas dicen, afortunadamente aquí en México ya la mayoría de los alimentos vienen con sellos, entonces tú en la bolsa ve que tenga cuando mucho 2 sellos. Si tiene 3, 4 sellos, aléjate de esos alimentos, procura no consumirlo. Obviamente el alcohol hay que bajarle de manera, si ya tienes este problema, olvídate del alcohol. Si ya tienes este problema, olvídate del café. O puede ser, ahora ya hay muchos cafés orgánicos de estos de trigo, de cebada, de esta pochota, ¿cómo se llama esta semilla que también se da en Sudamérica? Este árbol sí creo que es pochota. Se hace un café muy sabroso también de eso. El té verde también puede de Ganoderma, reverendo. ¿Cuál? De Ganoderma. También el hongo puede servirte también, puede servir también. Aunque ya cuando estás ya en un trabajo ya más profundo, hasta te olvidas de eso. La verdad es que no te hace falta. Pero cuando estás en ese cambio, sí puedes recurrir a ese Ganoderma, puedes recurrir inclusive, si te gusta el café, elegir el café descafeinado de vez en cuando. Pero hay veces hasta se te olvidas. Fumar también, procura no fumar, lastima tus bronquios, lastima tus funciones neuronales, lastima tus dientes, etcétera. No hay necesidad de hablar mucho de estas cosas, porque estas ya son como elementales que no se deben hacer, ¿no? Pero todo esto conlleva a que tu sistema nervioso se irrite, se exalte, se excite. Beber agua. Ahora, cuando empezó este asunto del agua, los que venden agua nos metieron en la idea, fíjate cómo es la mercadotecnia,
hay que estar atento a los procesos de la mercadotecnia también porque nos trabajan. Se llama subliminalmente, aquí en la mente subconsciente, la publicidad subliminal te entra sin que tú te des cuenta y entonces te dicen, el ser humano tiene que tomar 3 litros de agua diarios o más y eso es un grave error. El agua está en proporción del peso también. Generalmente con 2 litros es suficiente. Con 2 litros, 2 litros y medio es suficiente para todos los seres humanos tomar agua. No hay necesidad que tomas 3, 4, 5 litros. No. Con 2 litros y medio es suficiente. 2 litros es suficiente de agua. Utiliza el humor y la risa. Allá por los años 90, un sujeto que le dio cáncer empezó a estudiar y empezó a descubrir que el cáncer tiene un 70, un 80% de raíz emocional. Y entonces él empezó a hacer una historia de vida con respecto a él, porque él es el del cáncer, empezó a hacer como una historia de vida y llegó a la conclusión que su vida siempre había sido triste. Y entonces, como él es periodista, se dedicó al hospital donde iba a hacer como unas encuestas acerca de los pacientes con cáncer y la mayoría, fíjate, la mayoría caía en ese rubro de que eran personas tristes, que posiblemente en la parte externa pues aparentaban ser alegres, bailadores, felices, pero en la soledad, en la parte interna, en la parte personal, eran personas muy tristes. Y entonces él agarra y dice, ¿cómo puedo mejorar esto? Aparte de asistir a terapia o asistir a grupos de autoayuda y cosas de estas, voy a empezar a ver películas de humor. Y entonces empieza él y se compra sus películas de humor y empieza a ver muchas películas de risa, de humor. Eso conyugó, porque eso no fue la solución, pero ese fue como un 40% de ayuda para que superara el cáncer. Y entonces hay toda una estructura con respecto a que el sentido del humor, el buen sentido del humor, a que el que tú te rías, ya sea de manera espontánea o provocada también, porque puedes provocarla a través, ahora ya hay toda una escuela con respecto a la yoga de la risa o la risoterapia como terapia, con respecto a provocar la risa en todas tus células. Recuerda que las células nerviosas están por todo tu cuerpo. Ahora ya hay también un punto muy importante, a ver si después hacemos un tema que me parece muy interesante, que se llama la microbiota. Y esto es muy interesante porque la microbiota justamente es la responsable de los neurotransmisores. Fíjate qué interesante, no es propiamente el cerebro. La microbiota manda el mensaje, manda la nutrición, manda el sentido para que aquello esté vivo. Y entonces todo eso también reduce los niveles de cortisol y al reducir el nivel de cortisol, tu estrés disminuye en un 80%. Ya después vamos a hacer en la segunda parte, sí les voy a pedir que traigan ropa cómoda porque en sus casas aquí vamos a hacer algunos ejercicios y en sus casas vamos a hacer, les voy a enseñar esto de la parte de la risoterapia, que son 6 puntos a estimular y si están con su pareja o con sus hijos, ahí la hacen con alguno de ellos para que puedan provocarse esto y van a ver cómo en el momento que te provocan la risa, tú te sueltas. Porque no sé si les ha pasado, pero de tanto reír terminas llorando. Y las lágrimas son muy buenas, muy, muy buenas, muy buenas. De hecho las lágrimas son perlas, son perlitas que salen de tu cuerpo para el mundo, ahí van. Y en esa perlita va cargada de todo lo que tienes, tanto para bien como para mal, pero ya van para afuera. Dice un neurofisiólogo, dice, las lágrimas que no se lloran hacia afuera, se lloran hacia adentro y se transforman en enfermedad. Estas son, bueno, esto necesitaríamos algo de ropa cómoda para que les enseñe esto. 7, la práctica del mindfulness. Ya también esto ahorita ha estado muy, muy de boga.
Pero todo esto con este nombre de mindfulness que se lo puso un comerciante. Esto es importante porque él lo tomó de la tradición budista y no les, bueno, sí les da crédito al budismo, pero realmente el creador de todo esto son los budistas. Y hay ejercicios muy simples acerca de esto. Y un ejercicio muy simple para esto es que todos los días, por ejemplo, por lo menos 10 minutos, fíjate, aquí, revisa tu pulso. ¿Dónde está tu pulso? Pones la mano y buscas dónde late la vena, dónde late. Y donde esté latiendo, ahí te quedas. Cierras tus ojitos un momento y te concentras en ese latido. 10 minutos nada más. No pienses en nada. Toma ese movimiento, siente ese movimiento. Ese movimiento es tuyo. Es un movimiento vivo. Y ahí está. Esa es una práctica así primaria, elemental de mindfulness. ¿Por qué? Porque es la atención plena a ese latido, tac, 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 que está ahí adentro de ti. Bueno, hasta aquí le dejamos. A ver, vamos a ver. Duerme mejor, creo que con esto, sí, Pero con ese terminamos. ese mindfulness que te refiere es meditación. Sí, meditación, pero empezar con este que les digo de localizar el pulso y ahí te quedas con tu dedito tocando tu pulso, sentado, tranquilo, 10 minutos nada más sintiendo esa pulsación, porque eso te va a afirmar a ti mismo. Nada más vas a pensar en esa pulsación que tienes y eso va a afirmar tu ser, va a afirmar tu yo interno. Lo va a afirmar, es muy importante. Hay mucha estabilización, hay muchos problemas en la vida cotidiana porque no estás afirmado contigo mismo. Bueno, número 8, duerme bien. Esto es importante, el sueño. Así como es importante el ejercicio, en la misma proporción de que te recomiendan haz ejercicio, en la misma proporción deberían de recomendar descansa y duerme. Duerme, por favor, duerme, descansa. Dedícate al descanso. Cuando estás enfermo, descansa. No le hagas al valiente, al payaso de andar. No, acuéstate, descansa. El Altísimo, el Creador, busca mecanismos para que descanses. Si no descansas por las buenas, te va a hacer descansar por las malas. Entonces mejor hazle caso. Todos los días dedícate unos 10 minutos a quedarte quieto, 20 minutos ahí, y ya tu hora de sueño. Si haces siesta, aprovecha a hacer siesta, como me dice una vez un paciente. Es que dice, yo hago una siesta de las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Oiga, le digo, es que ese no es una siesta, ese es un sueño. Y porque me decía que no podía dormir en la noche, pues ¿cómo va a poder dormir si desde las 3 hasta las 8 era su siesta del Señor, de la persona esta? Una siesta de 20 minutos, en el caso que la acostumbras, es suficiente. El ejercicio físico. Caminar. Uno de los ejercicios importantísimos para este punto del miedo, de la incertidumbre, del estrés, es la caminata. Caminar, 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 caminar. Ahora ya hay relojes que te miden los pasos. Ya te pones ahí tú 5,000, 6,000, 7,000 pasos, 10,000 pasos y eso. No es muy saludable también porque si tú eres perfeccionista, pues vas a estar viendo tu reloj a cada rato hasta los 10,000 pasos. No. Déjate llevar por tu presente. Y camina disfrutando lo que vas haciendo. Otro ejercicio recomendable, maravilloso, es que por las mañanas te vayas a un lugar donde haya pasto, te quites los zapatos, los calcetines y camines descalzo sobre ese pasto, ida y vuelta. Ida y vuelta. Si es en los parques, cuida que no vaya a estar los perros por ahí, ya sabes lo que te puede pasar, pero tú quítate los zapatos y que te dé el rocío de la mañana con los padres. Ese es maravilloso, ese ejercicio, maravilloso andar descalzo. Vuelve a hacer la práctica de andar descalzo, o en tu casa quítate los zapatos y ándate descalzo un rato. Estamos tan habituados en este siglo XXI, date cuenta que los zapatos no te los quitas más que ya cuando vas a dormir prácticamente. Entonces, haz esa práctica, por favor. Caminar, caminar. Bailar es otro ejercicio también que se recomienda. Baila, 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 baila. Los que no somos bailar, por lo menos movamos el cuerpo, pero hagamos algo del movimiento. Bailar es maravilloso, te libera, te libera. Aquí dice que te incrementa los neurotransmisores. Entonces,
Al liberar serotonina te vuelves alegre, feliz, ves el mundo diferente. Está pintado. Bueno, chicos, pues hasta aquí seguiremos ya la siguiente sesión. Me pondré de acuerdo con Arturo para el día. Nos quedamos en el número 9. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de esto que hemos venido hablando. Buenas noches. Por favor, apaga su micrófono, quien está con el micrófono abierto, que se escucha aquí. Están pidiendo la palabra. Sí. No sé si hayan preguntas, Arturo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, reverendo. Antes de animar a mis hermanos a que, aprovechando tu presencia, hagan pues todas las preguntas pertinentes, con tu apreciable permiso, recomendar la lectura de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, en donde lo mismo que tú aborda el asunto de que tienes que buscar tu espacio físico, aún en tu propio domicilio, saber cuál es ese espacio en donde te puedes sentir más cómodo. Y también desearía recomendar de Antonio Velasco Piña, La mujer dormida debe dar a luz, precisamente animado por la intención de que podamos discernir cuál es el mejor espacio donde nos podemos desarrollar. Casualmente, sí, una vez más, animar a la hermandad a que haga todas las preguntas pertinentes y sí rogarte, reverendo, de que regálanos una segunda parte, una tercera, por Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Está Rosy. Un momento, que hay una hermana Rosy queriendo hacer una pregunta. Buenas noches, maestros. Buenas noches, hermanos. Maestro, me llamó la atención lo que le comentaba a la hermana María sobre las afectaciones neurológicas. ¿Eso es posible que también suceda durante la menopausia? Esa es buena pregunta, porque recuerdan cuando hablé de las glándulas de los procesos hormonales regulan las emociones de nuestro cuerpo. Entonces sí, miren, son 30 años de periodo ovulatorio activo. Antes de que empiece la menarca, que es la primera menstruación que se tiene, hay todo un proceso preparatorio en el cuerpo de la niña, de la chica. Hay todo un proceso. Como empiece ese proceso, va a ser el final. Es decir, si empieza con sufrimiento, si empieza con creencias, si empieza con ese tipo de cosas, eso no va a concluir bien. Va a haber alteraciones. Y la menopausia entonces se infiere que va a ser algo complicado. Cuando empezamos a practicar yoga, en el caso de los que ya estén haciendo yoga, eso ayuda muchísimo porque las glándulas empiezan a liberarse. Y al liberarse entonces empiezan a funcionar de manera correcta, de manera adecuada. Recuerda que la menopausia se divide en 3 fases: la premenopausia, la menopausia en sí y la posmenopausia. Más o menos ese proceso se lleva unos 12 años. Más o menos 12 años. Entre la pre, la meno y la pos se lleva 12 años aproximadamente. Es decir, que si tú empezaste a menstruar a los 12 años, son 30 años de periodo ovulatorio activo, serían 42 años. A partir de esos 42 años empieza un año antes, un año o 2 años antes o 2 años después, la premenopausia. A todo eso agrégale 12 años. Quiere decir que a los 53, 54 años, tú ya saliste completamente. Pero esos 12 años los vas a atravesar con algunas dificultades, como te dije, si el asunto no empezó tan bien, ¿no? Entonces, si tenías tu problema de ansiedad o de tristeza, se van a acentuar. Si tenías problemas de inseguridad, se van a acentuar. Si tenías problemas de confianza, se van a acentuar. Si tenías asuntos de alegría, se van a acentuar.
Si tenías asuntos de gozo, se van a acentuar. Si tenías problemas de desconfianza, se van a acentuar. Pero todo eso que se va a acentuar, se puede corregir. Primero, con esta conversación que tuvimos, tú ya estás atenta. Ah, me está pasando por esto. Por lo tanto, no debo acelerarme. Por lo tanto, no debo gritar. Por lo tanto, no debo salir corriendo. Por lo tanto, no debo, etcétera, etcétera, etcétera. Y te armas de valor, te calmas, haces tu respiración y te llega la respuesta. Y en la segunda parte vamos a hacer algunos ejercicios, se traen ropa cómoda para hacer algunos y entonces ya en su casa las empiezan a practicar. Ahorita ya les dije ese de la respiración cuando tengan un problema de muchas, de solución y no les llega, entonces hacen su respiración, hacen su retención. La retención es importante, mientras mayor retención haya mejor. Hacen retención y luego la exhalación de manera lenta y la respuesta empieza a llegar. Recuerda por qué sucede. La red neuronal se enreda. ¿Vale? Como una estopa, así enredada completamente. Muchas gracias. Gracias, Rosy, a ti. Consigan este libro, por favor. Se llama Deja de ser tú. Se los había yo dicho con el inicio. Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Consíganlo. Cuando lo vean, consíganlo. Vale la pena porque ahí vienen muchos ejercicios. Maestro, ¿lo puede poner un ratito para tomarle foto? ¿Se ve? Está escrito que no se ve. Es No de se Joe ve. Dispenza. Deja de ser tú y después. Te agradecería, reverendo, si pudieras mandarme a mi WhatsApp el título, la editorial y el autor, y Sí. para que lo podamos difundir entre los grupos. Gracias. otra vez. Reverendo, deja de ser tú y después. La mente crea la realidad. No, el nombre del libro. El nombre del libro. Deja de ser tú es el nombre del libro. Es de Joe Dispenza. Quisiera pedir que cuando terminen las charlas, que no se vayan, que el reverendo Gagpa Víctor Pérez, que da la meditación, ya está presente. Así que terminemos la charla, pues entonces enseguida pues estaremos haciendo una práctica de meditación con cuencos. Ahí les dejé el otro también. Me dice mi hija que deje el celular, pero es porque estoy mandándoles el libro, Aranza. Sí, reverendo, lo veo y lo voy a difundir. Muchísimas gracias. Okay. Gracias, reverendo. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas nada más por aquí, si me permiten. Si puede repetir, por favor, la historia de la mitología. ¿A quién se refiere? Sísifo. La historia de Sísifo. Muchas gracias. Y le agradecen tan importantes enseñanzas, muy reverendo Gelón Margarita. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por si acaso. Nos fue grato compartir la enseñanza del reverendo Gagpa, licenciado en psicología Agustín Alcacena,
del cual decíamos sus merecimientos académicos aparecen en la promoción que se hizo de esta charla. A nombre de la institución, a nombre de la misión de la Orden del Acuario, reverendo, te agradecemos de muy sentida manera, y sí, deseo aceptar el amable ofrecimiento que nos haces de una segunda oportunidad para continuar con estos valiosos conceptos que de manera tan generosa tú nos compartes. Sí, ya nos ponemos de acuerdo y ya vemos qué fecha damos la segunda parte. Ya la segunda parte venimos con ropa cómoda, un tapete ahí en su casa, y vamos a hacer algunos ejercicios para esta parte. Todavía me faltó una parte teórica, pero la vamos a ir acompañando. La parte teórica con la parte práctica la vamos a ir acompañando en esta segunda parte. Excelente. Me parece muy buena idea tener una continuación. Ahorita lo importante es que sí les haya quedado claro los tres conceptos: el miedo, la incertidumbre y el estrés. Si eso quedó claro en esta primera conversación, lo demás es muy sencillo. Sí, maestro, muchas gracias. Vamos a hacer alguna rutina de día a día y entonces eso va a ir liberando esas tres partes. Le dejamos aquí y ya continuamos en la segunda parte. Muchísimas gracias, reverendo Agustín. Gracias. Por la participación en los centros de la Gran Fraternidad Universal, Misión de la Orden del Acuario. Muchísimas gracias.